objetivo de estas prácticas es llegar a cristalizar alma en nosotros. ¿Qué se entiende por alma? Por alma se entiende ese conjunto de fuerzas, atributos, poderes, virtudes, cualidades, etc., que subyacen en el ser. Los evangelios dicen: con paciencia poseeréis vuestras almas. Hoy por hoy, nosotros no poseemos nuestras almas. Antes bien, el alma nos posee. Somos una carga pesada para eso que se llama alma. Un fardo realmente abrumador. Llegar a poseer alma es un anhelo. Ser dueños de nuestras propias almas es formidable. Aún más, el mismísimo cuerpo físico debe llegar a transformarse en alma. Quien posee su alma dispone de poderes extraordinarios. Aquellos que han llegado a cristalizar alma se han convertido por tal motivo en criaturas absolutamente diferentes. Y esto está escrito como testimonio en los libros sagrados de todas las religiones del mundo. Pero bien sabemos que si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que debe cristalizar. Y no se desintegra lo que debe desintegrarse. Así que, en todo caso, se necesita que el agua hierva a 100 grados. Obviamente, si no pasamos por grandes crisis emocionales, tampoco podemos lograr cristalizar alma. Para la disolución radical de cualquier agregado psíquico inhumano se necesita pasar indubitablemente por muy graves crisis emocionales. He conocido gente extraordinarias, muy capaces de pasar por tales crisis. Me vienen a la memoria los casos de cierta hermana gnóstica de la sede patriarcal de México. Pasara por tribulaciones espantosas, por horribles crisis morales, al recordar graves errores de sus vidas anteriores. Gentes así, con esa tremenda capacidad de remordimiento, personas así, tan capaces para pasar por tan gravísimas crisis emocionales, obviamente pueden cristalizar alma.
Y lo que nos interesa a nosotros es precisamente eso, la cristalización de todos los principios anímicos en nosotros mismos, aquí y ahora. En el Oriente hay instructores que desafortunadamente no han eliminado todo ese conjunto de elementos indeseables que se lleva en la psique. No está de más decirles a ustedes para su información que a los citados elementos se les denomina en el Tíbet agregados psíquicos. En realidad, tales agregados son los mismísimos yo o yoes que personifican a nuestros errores. Cuando un instructor de esos que todavía no ha eliminado los agregados psíquicos tiene a su cargo un grupo de Lanú o discípulos, incuestionablemente estos tienen que tener una gran paciencia, aguantarle todo el día al citado instructor, patanerías, groserías, etc. Bien saben los Lanú o discípulos, o chelas, se dice tanto en el Tíbet. De tales agregados van pasando en procesión continua por la personalidad del instructor. Pero que al fin habrá un instante en que la procesión habrá de terminar y entonces podrá expresarse el maestro para dar la enseñanza. Esa es la causa causal por la cual los discípulos de cualquier instructor de esos que todavía no ha eliminado el ego tiene paciencia llevada hasta el máximo, multiplicada hasta el infinito. Esta clase de chelas tienen que aguardar y aguardar y aguardar. En cualquier instante el maestro aquí tome posesión de su vehículo y me dé las enseñanzas. Enseñanzas adquiridas a qué precio. No es nada delicioso estar aguantándole todos los días insultos al instructor. Ser víctima de todas sus patanerías. Pero al fin llega el maestro y eso es lo que cuenta. ¿Qué se ha tratado de bodhisattvas caídos? Estos me han disuelto el ego. Pero como quiera que son bodhisattvas, hay que aguantarlos hasta que venga el maestro y de la enseñanza. Así piensan todos esos Lanú, chelas, tibetanos. Prosiguiendo con estas disquisiciones filosóficas, diremos que cada agregado psíquico es como una persona dentro de nosotros. No hay duda de que estos agregados poseen los tres cerebros: el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Es decir, cada yo o agregado, que es lo mismo, entre paréntesis, es una persona completa. Cada yo, cada agregado, tiene su criterio propio, individual. Tiene sus ideas, sus conceptos, sus deseos. Realiza determinados actos, etcétera.
goza, entre otras cosas, cada grado de cierta autonomía. Miradas las cosas desde este ángulo, estudiadas a fondo, llegaremos a la conclusión lógica e inevitable de que dentro de nuestra persona habitan muchas personas. Lo más grave es que todas estas riñen entre sí, se pelean por la supremacía. Cada cual quiere ser el amo, el señor. ¿A qué se parecería nuestra casa interior? Yo diría que a una horripilante mansión donde hubiera muchos criados y cada cual se sintiera el señor. Es claro, mirada tan casa a la luz de estos razonamientos, resulta espantosa en el fondo. Lo curioso del caso son precisamente los conceptos que se forja cada uno de los señores de la casa. El uno dice, voy a comer, tengo hambre. Entra un segundo conflicto y dice, al diablo con la comida. No voy a leer el periódico. Surge más allá un tercero en conflicto, en forma irrevocable, dice, qué comida ni qué lectura. Voy a la casa de mi amigo fulano. Dichas estas palabras, incongruentes todas, la humana personalidad, movida por este resorte último, abandona pues la morada para irse por ahí, por esas calles. Si nos pudiéramos ver de cuerpo entero, tal como somos, ante un espejo, puedo asegurarles que quedaríamos perfectamente locos. Estamos todos llenos de horripilantes contradicciones. Esto es nefasto para todos. No tenemos verdaderamente existencia real. Al nacer, somos hermosos. ¿Por qué? Porque todos disponemos de un 3% de esencia libre, como lo dije en mi obra titulada Psicología Revolucionaria. El 97 restante está enfrascado entre la multiplicidad del ego. Lo que hay de elemento libre impregna al huevo fecundado, surge a la existencia, reincorporado nuevamente. Así que el niño recién nacido posee eso, precisamente, un 3% de conciencia libre, no embutido entre ningún ego. El porcentaje de esencia manifiesto en el niño es autoconsciente. ¿Cómo vería un recién nacido a los adultos, sus padres, sus hermanos, sus parientes? En la misma forma en que ustedes ven a un marihuano. Así y no en otra forma. Pero vean ustedes cómo los adultos se sienten hasta con autoridad para educar al niño. Creen ellos que pueden educarlo. El niño a su vez se siente completamente mártir, víctima de esos marihuanos que quieren enseñarlos. Él los ve desde su propio ángulo.
psíquicos de sus genitores, de sus parientes, de sus hermanos. También suele percibir a sus propios agregados que entran y salen del recinto, que dan vuelta alrededor de la cuna, etc. A veces las visiones son tan espantosas que el niño no puede menos que llorar, aterrorizar. Los genitores, padres, no entienden estas ocurrencias del infante. A veces acuden al médico. En el peor de los casos, se van en busca de los espiritilladeros. A ver si por ahí hay algún espíritu, algún medium de mala agüero logra arreglar el caso. Ese es el estado insólito en que vive la humanidad todo el mundo. En todo caso, el pobre infante y víctima de todas esas locuras de los mayores. Que él con paciencia no le queda más que soportar el látigo de los verdugos. Que es la cruda realidad de los hechos. Posteriormente, cuando ya la humana personalidad está formada en verdad, comienza a entrar en el cuerpo del infante todos esos agregados psíquicos inhumanos que le pertenecen. Entonces se notan cambios en la criatura. Se vuelve berrinchuda, molestosa, celosa, iracunda, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Es lamentable esto, ¿verdad? Pero más así es. Y al fin, cuando el que era niño se volvió adulto, las cosas cambiaron. Ya no es aquel niño juguetón, autoconsciente de otros tiempos. No. Ahora es el bribón de la cantina, el negociante, el lujurioso, el hombre celoso, etc. En fin, se ha convertido en eso que el niño miraba con horror. Es claro que la criatura se horrorizaba al ver al adulto. Ahora el niño se ha vuelto adulto. Lo peor del caso es que se le ha dormido la conciencia. Ya no es capaz de mirarse con horror a sí mismo. En realidad, de verdad, hermanos, cada uno de los agregados psíquicos que surgen en nosotros tiene determinados compromisos. Podríamos decir, sin exageración alguna, que el ladrón, por ejemplo, lleva dentro de sí mismo una cueva de ladrones. Cada uno de ellos con distintos compromisos, en distintos días, horas y lugares. Que el fornicario irredento carga en su interior, para colmo de los colmos, una casa de citas. Que el homicida obviamente lleva en su psiquis un club de asesinos. Claro, cada uno de estos en el fondo tiene sus compromisos. El mercader en su interior lleva una plaza de mercado, y así sucesivamente. Mas ¿cómo se teje y desteje nuestro propio destino? Mucho dijo Alguyev sobre la ley de recurrencia. Ouspensky, Colli, Nicol, etc.
Comentaron tales afirmaciones. Mas nosotros en el terreno de la investigación hemos ido más lejos. Conocemos a fondo la mecánica viva de la ley de recurrencia. Esto es muy importante. Un sujeto XX, por ejemplo, que en una pasada existencia fuera, dijéramos, adulto, que hubiese dejado a su mujer por otra dama. Es claro que al renacer trae en su psiquis al yo del adulterio, al mismo que cometiera el delito. Este no podrá expresarse en los primeros años de la infancia, imposible. Si el suceso fue a la edad de 30 años, por ejemplo, inevitablemente el yo de aquel adulterio aguardará en el fondo de la psiquis, dentro del terreno de lo infrahumano, en las esferas subjetivas, que llegue la edad consabida de los famosos 30 años. Cuando esa edad llegase, el yo resurgirá desde el fondo, con gran fuerza. Se apoderará del intelecto y del centro emocional y del centro motor instintivo sexual de la máquina para ir a buscar a la dama de sus ensueños. Antes se habrá puesto en contacto telepático con el ego de aquella dama. Posiblemente estas habrían dado por cualquier lugar, tal vez en un parque de la ciudad o en una fiesta. Y es obvio que viene después el reencuentro. Pero lo interesante es ver cómo ese ego sometido puede jalar al intelecto, mover los centros emocional y motor de la máquina y llevarse la máquina precisamente al lugar donde tiene que encontrarse con la dama de sus ensueños. Inevitablemente el mismo proceso se realizará en ella y la escena se repetirá otra vez, tal como sucede. Supongamos que un caballero XX en una cantina se peleó en la pasada existencia con otra persona, con otro hombre, por tal o cual motivo, posiblemente baladí. ¿Creen ustedes que por el hecho de que el cuerpo físico deje de existir, aquel yo va a desaparecer? No, sencillamente continuará en la dimensión desconocida. Pero al renacer el ego, al retornar, al volver a tomar un nuevo cuerpo, llegará el momento en que podrá entrar en actividad. Aguardará la edad en que sucedió el hecho en la pasada existencia, fue a los 25 años, aguardará que lleguen los consabidos 25 y permanecerá en el fondo de la psiquis. Entre tanto, cuando llegase el momento, obviamente se apoderará de los centros de la máquina para repetir la sangre. Antes se habrá puesto en contacto telepático con el otro X sujeto y se habrán dado cita, posiblemente en otra cantina. Allí al mirarse se reconocerán a través de los ojos, se dirán mutuamente con la palabra y el hecho se repetirá.
Vean ustedes, pues, cómo por debajo de nuestra zona cognitiva y de nuestra capacidad razonativa se realizan distintos compromisos. Así es como la ley de recurrencia trabaja. Esa es la mecánica de tal ley. Claro está que mirar a las cosas de este modo y de esta manera no tenemos en verdad lo que podríamos denominar libertad total, libre albedrío. Es muy poco el margen que tenemos de libre albedrío. Imaginen ustedes un violín entre un estuche. El pequeño margen que puede haber entre el violín y el estuche es casi mínimo. Nos daría una idea del pequeño margen de libertad que nosotros poseemos. En realidad, de verdad, estamos metidos dentro de la mecánica de la ley de recurrencia. Y esto es lamentable, es cierto. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, ese hombre está perdiendo el tiempo miserablemente. ¿De qué modo podríamos nosotros libertarnos de la ley de recurrencia? Pues trabajando nuestra propia vida. Incuestionablemente, nuestra propia vida está compuesta de comedias, dramas y tragedias. La comedia es para los cómicos, los dramas para las personas normales y las tragedias para los perversos. Los criterios de antaño no se aceptaba a ningún traje. Se sabía que este era castigado por los dioses. Y obviamente el guardián le rechazaba con la punta de la espada. Que necesitamos disolver los yoes, eso es lógico. Estos son los actores de las comedias, dramas y tragedias. ¿Podría acaso haber una comedia sin cómicos? ¿Podría existir un drama sin actores? ¿Creen ustedes que podría desarrollarse en cualquier escenario del mundo alguna tragedia sin trágicos, sin actores? Obviamente que no, ¿verdad? Entonces, si queremos cambiar nuestra propia vida, ¿a qué debemos hacer? No nos queda más remedio que disolver a los actores de comedias, dramas y tragedias. ¿Y quiénes son esos actores? ¿Dónde viven y por qué? ¿Qué les digo a ustedes en verdad que esos actores son del tiempo? En realidad, cada uno de esos actores viene de antiguas edades. Si decimos que el yo es un libro de muchos tomos, estamos asegurando una gran realidad. Si afirmamos que el ego viene de muchos ayeres, es cierto. Entonces el ego es tiempo. Los yoes personifican al tiempo. Son nuestros propios defectos, nuestros propios errores, contenidos en el reloj del tiempo. Son el polvo de los siglos, en el fondo mismo de nosotros, de nuestras vidas. Cuando uno conoce la didáctica precisa para la disolución de esos elementos indeseables que se lleva adentro, consigue insólitos progresos. Es indispensable, urgente, inaplazable conocer con exactitud la didáctica. Solo así se hace factible la desintegración de esos elementos indeseables que se llevan dentro. En alguna ocasión nació en la Atlántida un inicial,
Ese hombre se desenvolvió en un hogar delicioso, donde solamente reinaba la armonía, la felicidad, la sabiduría, la riqueza, la perfección, el amor. Llegó el momento en que aquel hombre, a través de las diversas técnicas y disciplinas de la mente, consiguió el autodescubrimiento. Entonces con horror se dio cuenta de que llevaba en su interior elementos abominables. Comprendió que necesitaba de un gimnasio especial, de un gimnasio psicológico. Y es claro que en aquel ambiente de perfección no existía tal gimnasio. No le quedó más remedio que abandonar la casa de sus padres. Y situarse por ahí en los suburbios de cualquier ciudad atlántica. Se creó a sí mismo el gimnasio de tipo psicológico. Un gimnasio que le permitió el autodescubrimiento de sus propios defectos. Claro, desintegró los agregados psíquicos y se liberó. En verdad, mis estimables hermanos, que las peores adversidades nos ofrecen las mejores oportunidades. Constantemente llegan a mí cartas de distintos hermanitos del movimiento gnóstico internacional. Unos se quejan de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanitos. Otros protestan contra la mujer, contra los hijos. Aquellas hablan con horror de su marido, etc. Y piden naturalmente un bálsamo para consolar su adolorido corazón. Hasta ahora, entre tantas cartas, no he visto una siquiera de alguien que esté contento con tales situaciones tan adversas. Todos protestan, y eso es lo lamentable. No quieren el gimnasio psicológico. Antes bien, quisieran huir del mismo. Y a mí, como instructor, no puede darme menos que dolor. Digo, pobres gentes, no saben aprovechar el gimnasio psicológico. Tienen un paraíso. No quieren entender la necesidad de las adversidades. No quieren sacar partido de las peores oportunidades. Es verdad que no desean el autodescubrimiento. Cuando uno quiere autoconocerse, obviamente necesita de rudos gimnasios. Porque son esos gimnasios del dolor, donde los defectos que uno lleva escondidos afloran inevitablemente. Defecto descubierto en tales situaciones debe ser trabajado profundamente y en todos los niveles de la mente. Cuando uno en realidad de verdad ha comprendido tal o cual error de tipo psicológico, está listo ciertamente para la desintegración. Solteros, como quiera que no poseen el vaso hermético, es obvio que tampoco pueden trabajar en la novena esfera. Así pueden de todas maneras apelar a Dios Madre,
a Estella Maris, la Virgen del Mar, a ese fuego viviente y filosofal que se halla latente en toda materia orgánica e inorgánica. Kundalini se llama en el Indo. Si uno apela a ese tipo de energía, si concentra su corazón y su mente y sus sentimientos más profundos en ella, será asistido. Estoy seguro que ese ígneo poder podrá reducir a cenizas, a polvareda cosa, el agregado psíquico en cuestión. Ahora bien, conviene saber que el poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo de la zeta gnóstica multiplica su poder mediante la fuerza electrosexual, precisamente en la forja de los ciclos. Por todos estos motivos, la mujer que tiene varón, o el hombre que tiene sacerdotisa, mujer, podrán trabajar realmente y a fondo, precisamente durante la cópula química. Entonces solo les basta la debida concentración en Devi Kundalini. Ella es la cobra sagrada de los antiguos misterios. Claro que reforzada con el poder eléctrico del sexo, con la electricidad sexual trascendente, puede en realidad, ¿verdad?, aniquilar, pulverizar, reducir a ceniza de forma muy rápida cualquier agregado psíquico inhumano que previamente hayamos comprendido. En todo caso, mis estimables hermanos, antes que todo, se necesita descubrir el defecto que vamos a reducir a polvo. Tal defecto no podría ser descubierto si no usáramos el sentido de la autoobservación psicológica. Cualquier situación adversa nos ofrece riquísimas oportunidades. Desafortunadamente, las gentes quieren huir de las situaciones adversas, protestan en vez de dar gracias, pues, Padre, por tan brillantes ocasiones. Hay gimnasios psicológicos muy duros, dificilísimos, imposibles o cuasi imposibles. Pero mientras más difícil sea el gimnasio, tanto mejor para el autodescubrimiento. Supongamos que hubimos de pasar por una situación de celos, que alguien encontrara de pronto a su esposa platicando muy quedito en cualquier rinconcito de la casa con otro sujeto. Nada agradable pues aquel evento, en verdad. Pero magnífico para el autodescubrimiento. Posiblemente durante el hecho surgieran no solamente los celos, posiblemente hubo ira,
reclamos a la mujer, tal vez despecho. El yo del amor propio pudo haberse sentido herido, ofendido. Se quiere tanto la gente. En fin, ¿qué hacer? Y muy tranquilos en la noche, acostados en nuestra cama, en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, con el cuerpo relajado, con los ojos cerrados, respirando rítmicamente. Debe reconstruirse la escena tal como sucedió. Entonces, visualizando, recabaremos datos psicológicos. Hallaremos al yo de los celos como primero en acción. Segundo, el de la tremenda ira. Tercero, el del amor propio, herido mortalmente. Descubiertos esos tres, que en la escena entraron en acción, habrá de dárseles trabajo de inmediato. Habrá que disolverlos. Una vez comprendidos, no queda más remedio que reducirlos a cenizas. Se podrá trabajar en todo caso, de inmediato. Ya en la novena esfera, o posiblemente solo. Claro, es muy claro que en esos momentos nadie tiene ganas de trabajar en la novena esfera. Está tan ofendido que lo único que le convendría sería un buen baño y así 1 kilo de jabón. A ver si así se le pasa. Pero si a pesar de todo logra tener cierto autodominio como para trabajar en la forja de los ciclos, pues tanto mejor. Entonces proceder. Invocar precisamente durante el coito químico a la Kundalini Chakra. Suplicarle, primero, elimine ese asqueante monstruo de los celos. Segundo, después de haber trabajado a fondo el de los celos, ahí mismo, va polvo a tal monstruo. Tercero, al del amor propio. Ciertamente la gente se quiere demasiado así. Ese yo del amor propio está muy arraigado en todo el mundo. Si nos dan palmaditas en el hombro, sonreímos deliciosamente. Y si nos dicen alguna palabrita humillante, nos volvemos serios y terribles. Ese yo del amor propio hay que aniquilarlo. Es el tercero que habría que cargarle en ese momento. Todo el poder de la divina Chakra. Proseguir en sus siguientes días o otros con el mismo trabajo hasta que los tres colegas de tal escena tan fatal fuesen aniquilados. Pero vean, es de la vida práctica de donde debemos sacar el material para la destrucción del ego. Yo creo que los hermanos tienen tendencia, por lo que he oído ahora, a escaparse de la vida práctica. Quieren disolver el ego huyendo de la vida práctica, lo cual es manifiestamente absurdo. Recuerdo cuando estaba en el trabajo de disolución del ego, que en cierta ocasión un hijo mío cometiera un error absurdo. Tal error, cual fuera el de atropellar con su carro a otra persona, a un obrero. Ciertamente me costó determinada suma.
Mordí, entre paréntesis. Tuve que dar la mordida. Unos 2.000 pesos para mi infeliz herido y otra cantidad para la policía. Así evité que ese pobre muchacho fuera pues a la cárcel. Pero ahí no termina la cuestión. La realidad fue que cuando hube de ir a cancelar la deuda, el igual que me vez de agradecer, protestara con cierta violencia. Él no estaba de acuerdo en que yo le diera esos 2.000 pesos al pobre infeliz obrero.